Vamos a abordar cómo la pretensión de democracia y la pretensión de certeza se articulan de forma que nos llevan a una determinada, que nos han llevado históricamente a una determinada caracterización de la función judicial que probablemente tengamos que revisar en el marco del Estado constitucional. Y finalmente, pues hablaremos del precedente o del papel del precedente en este escenario. Bueno, algunas nociones sobre la interpretación jurídica. Bueno, hay tres conceptos que conviene que tengamos en mente cuando hablamos de estos temas. El concepto de interpretación, que es interpretar el derecho, qué significa interpretar el derecho, que es la aplicación del derecho como algo que aparece como una actividad distinta de la creación, y que es la argumentación en el derecho en el marco de la aplicación del derecho. Fíjense que tradicionalmente lo que se dice es que en el marco del Estado de Derecho quien crea las normas es el Poder Legislativo y que corresponde a la Judicatura aplicar esas normas. En una concepción, digamos, formalista, luego veremos qué es esto, de la aplicación del derecho, se mantiene que el órgano judicial no debería aportar subjetividad al proceso de aplicación del derecho, no debería incorporar en el derecho materiales nuevos, elementos nuevos que no estén ya presentes en la decisión legislativa, en el derecho, tal y como existe antes de que el órgano judicial se plantee dar respuesta a un conflicto social. De tal manera que en esta concepción de la interpretación, o sea, de la aplicación del derecho, perdón, y del papel del juez, la argumentación o la justificación de la decisión se limita a la declaración de hechos probados, no está suficientemente trabajado en el derecho como Hola, argumento. ¿Sí? ay, perdón, doctora, no, es que tengo una nueva estudiante, voy a silenciarme. Vale. ¿Cómo argumentan los jueces en relación con los hechos? ¿A través de qué proceso mental los jueces consideran los hechos probados? Pero bueno, esto está pendiente. Pero en cualquier caso, la motivación se cumplía suficientemente mostrando el precepto, el artículo que se tomaba como base para la decisión. En este proceso también, o en esta concepción, en la que se tiene una imagen burocrática de la judicatura, el juez es un autómata que a partir de unos hechos dados y a partir de un derecho que él conoce ofrece una decisión jurídica. Piensen en lo fácil que sería sustituir a la judicatura por sistemas inteligentes, ni siquiera de IA generativa, ¿no? Por sistemas informáticos en nuestro contexto que tenemos esa técnica. Y en este marco, la interpretación también es una actividad meramente cognitiva. La interpretación consiste en buscar el significado que tienen las normas. Es más, hay un viejo aforismo conforme al cual lo que se dice, lo que está claro, no debe ser interpretado, ¿no? Hay determinadas situaciones en las que el derecho es claro, el juez no tiene que interpretar, solamente correspondería interpretar allí donde hubiera dudas sobre el sentido de las normas. Bueno, esta es una concepción que hasta cierto punto vamos a ver cómo no es compatible con lo que pedimos a los jueces y las juezas que hagan en el escenario actual en el que el Estado ya no es un Estado liberal de derecho, sino un Estado constitucional, donde normalmente además el Estado de Derecho es Estado social y Estado democrático. Bueno, también otra noción que me gustaría poner sobre la mesa es la noción de interpretación. La interpretación hace referencia al resultado, al modo en el que se ofrece la norma después de ese proceso mental a través del cual se la dota de sentido, pero también la interpretación hace referencia al proceso a través del cual, cuando operamos en derecho, dotamos de sentido a los enunciados normativos. Fíjense que
dependiendo del concepto de derecho que tenemos, yo creo que ya en teoría del derecho habrán trabajado sobre el concepto de derecho de Kelsen, y si partimos de una concepción kelseniana del derecho, todos los órganos, todos los poderes aplican las normas superiores para producir normas inferiores. Entonces no existe esta diferencia tan tajante entre crear y aplicar en el sistema kelseniano, de tal manera que también cuando el legislador crea una ley, interpreta la Constitución para comprender, ¿no?, cuáles son los criterios de validez que le permitirán dar lugar a una ley válida, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante también tenerlo en mente. Y también quisiera establecer una diferencia entre normas y enunciados normativos. Y esto tiene que ver con la concepción del derecho que yo manejo para que nos podamos entender, ¿vale? El enunciado normativo es la disposición normativa, el texto del cual parte la actividad, el texto que tenemos que aplicar para resolver un problema. Y la norma resulta de la interpretación del enunciado normativo. Si se dan ustedes cuenta, con esta diferencia entre normas y enunciado normativo, me estoy alejando de esa concepción tradicional en la cual la interpretación solo existía en casos dudosos, ¿no? Si aceptamos que la norma es algo diferente de la disposición que estamos aplicando y que resulta de la interpretación de esa disposición, entonces, siempre que hay una aplicación del derecho, hay un acto de interpretación, hay un proceso de interpretación, ¿no? La norma es el resultado de la interpretación del enunciado normativo que surge del proceso a través del cual, más o menos complejo, a través del cual atribuimos significado a ese enunciado normativo. Me gustaría saber si en este momento alguien tiene dudas o si puedo continuar. No, doctora, vamos bien. Perfecto, vamos. Bueno, bueno. Con estas nociones, el papel del precedente está muy relacionado con el modo en el que respondamos a esa pregunta que tienen ahí. ¿La judicatura crea derecho? ¿Los jueces y las juezas crean derecho? No. Pues la respuesta será positiva o negativa dependiendo de dos cosas. De qué entendamos por creación del derecho, en primer lugar, y en segundo lugar, de cuáles sean las competencias atribuidas a la judicatura en el ordenamiento jurídico en el que nos encontremos. Cuando yo pregunto si la judicatura crea derecho, lo que me pregunto es si las decisiones de los jueces y las juezas pueden servir como fundamento jurídico de las decisiones de otros órganos judiciales. Fíjense, si pensamos más o menos en la estructura de una decisión judicial, vamos a poner de una sentencia, en toda sentencia tenemos un encabezado en el cual se identifica al órgano judicial y se identifican las partes procesales. Tenemos también unos fundamentos fácticos, unos fundamentos de hecho. A veces estos fundamentos de hecho son una declaración de hechos probado. En determinadas ocasiones son unos antecedentes, que eso lo hace, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Español, pero tenemos ahí unos fundamentos de hecho y tenemos unos fundamentos jurídicos. Y en los fundamentos jurídicos es en los que el órgano judicial muestra que su decisión está fundada en derecho. Su decisión ha sido tomada teniendo en cuenta criterios que preexisten a la misma, ¿no? Esos son los fundamentos jurídicos. Bueno, aparece el artículo tal, el contrato tal, el convenio internacional pascual. Esto es lo que aparece en los fundamentos jurídicos, ¿no? Es decir, en todo sentido se justifica que el supuesto de hecho puede ser encuadrado, puede ser abordado a partir de esa normativa. Es el derecho al final que se trae a colación. Bueno, la pregunta es, ¿en qué condiciones entonces
lo que deciden los órganos judiciales se puede utilizar como un argumento para decisiones de otros órganos judiciales en el futuro. Y aquí hay diferencias entre las decisiones de las Cortes Constitucionales, del órgano de control de constitucionalidad. Sabes que tanto en España como en Colombia la Corte Constitucional es un órgano que está entre lo político y lo jurídico. La Corte Constitucional no está conformada por jueces y juezas de carrera que sigan la carrera judicial. Está conformada por juristas. En Francia ni siquiera esto es necesario. En el Consejo Constitucional francés ni siquiera es un requisito que sean juristas quienes conforman el Consejo. Juristas que han sido seleccionadas, seleccionados, elegidas, elegidos para la ocasión. Bueno, y además, la Corte Constitucional tiene como función determinar si una norma de rango legal es conforme o no con la Constitución. Estoy pensando en los procesos de control de constitucionalidad, ¿vale? Bueno, pues aquí podemos diferenciar entre el fallo y los argumentos, lo que se dice la ratio decidendi. Si pensamos en el fallo, una decisión de la Corte Constitucional termina considerando exequible o no, considerando constitucional o no una norma de rango legal. Luego, en este sentido, el fallo de la Corte Constitucional es derecho. La Corte Constitucional crea derecho, decía Kelsen, como un legislador negativo. Y esta decisión, además, tiene eficacia erga omnes, esto es, tiene eficacia más allá de quienes intervienen en el proceso, evidentemente. Si el Tribunal Constitucional decide esta ley es inconstitucional, es contraria a la Constitución, pues entonces esa ley queda expulsada del sistema. Pero ocurre también que en determinadas ocasiones las Cortes Constitucionales, y esto ya no lo había previsto Kelsen, no se limitan a decir si la ley es constitucional o no, sino que dicen en qué sentido hay que interpretar esa ley para considerarla constitucional. Se habla de sentencias interpretativas, de sentencias aditivas, de sentencias correctoras, y en este sentido también las Cortes Constitucionales introducen en el derecho elementos que deberán ser tenidos en cuenta por los otros órganos judiciales. Esto es importante. Pero esto que está aceptado en relación con la Corte Constitucional, incluso en sistemas del common law, como es el caso español, y yo diría también el caso colombiano, aun cuando piensen que en Colombia, en España el control de constitucionalidad es concentrado y ustedes tienen control difuso y control concentrado de constitucionalidad, con lo cual se asume una mayor facultades, digamos, de disposición de la norma legal por parte de la judicatura. ¿Hasta ahora se entiende? Sí, doctora Barranco. Doctora, yo le pregunto, usted nos cuenta que en España hay también un control constitucional. ¿De pronto nos podría contar un poco cómo es? O de pronto usted lo tiene más adelante en su presentación. No pensaba poner el caso del derecho español, pensaba hablar solamente de teoría, pero sí lo cuento, ¿no? En el caso español, la Constitución no está pensada para que los poderes judiciales ordinarios, digamos, apliquen la Constitución. El modelo constitucional que se diseñó en el 78, aunque luego ha sido otra cosa, es un modelo más parecido al sistema que ideó Kelsen. Solamente el Tribunal Constitucional se pensaba podía aplicar la Constitución. Hay dos figuras de control de constitucionalidad en España. Uno es el recurso de inconstitucionalidad, que pueden interponer unos sujetos tasados, 50 diputados, 50 senadores, el defensor del pueblo, las asambleas, presidente de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, bueno, algunos sujetos tasados pueden interponer el recurso de inconstitucionalidad. Otra figura es la cuestión de inconstitucionalidad. El recurso de inconstitucionalidad se interpone ante el Tribunal Constitucional.
con lo cual hasta aquí nada muy diferente a lo que ocurre en el caso colombiano. La cuestión de inconstitucionalidad es un procedimiento por el cual un órgano judicial que tiene dudas sobre la constitucionalidad de una norma de rango legal pregunta al Tribunal Constitucional. Los jueces ordinarios, la judicatura, los jueces y las juezas ordinarias están vinculadas por el principio de legalidad. No pueden no aplicar una ley porque la consideren contraria a la Constitución. Lo que deben hacer es presentar la cuestión de constitucionalidad. Y la presentación de la cuestión de inconstitucionalidad no tiene efectos suspensivos. Esto es, el juez o la jueza plantea la cuestión de inconstitucionalidad, pero esto no suspende el procedimiento, salvo que el Tribunal Constitucional, cuando recibe esta pregunta, decida adoptar medidas cautelares y suspende el procedimiento, pero esto no lo decide el órgano judicial. Entonces, este es el modelo. Luego, el recurso de amparo también es distinto del amparo en Colombia. El recurso de amparo es un procedimiento que se interpone también ante el Tribunal Constitucional cuando se considera que el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial han vulnerado los derechos fundamentales. Pero no está pensado en la Constitución el recurso de amparo para vulneraciones por parte de privados. Lo que hizo el Tribunal Constitucional en un determinado momento es considerar que cuando hay una vulneración de un derecho por parte de un privado que no ha sido revisada por un órgano judicial ordinario, imputa esa vulneración al órgano judicial. Y de esta manera el Tribunal Constitucional español acepta el recurso de amparo frente a vulneraciones inicialmente cometidas por privados. Esto lo que significa es que en ese diseño constitucional lo que se pensaba es que los jueces ordinarios no iban a aplicar la Constitución, pero claro, la realidad ha sido muy diferente. Primero, porque a través de esa configuración que hace el Tribunal Constitucional, bueno, pues los jueces tienen que conocer de vulneraciones de los derechos fundamentales, está claro, ¿vale? Y en segundo lugar, porque se desarrolló en la jurisprudencia constitucional un principio de interpretación conforme, que entiendo que ustedes lo tienen igual, que implica que las leyes deben ser interpretadas en el sentido en el que sean más favorables a la Constitución. Esto implica que los tribunales pueden, no sé si ustedes ven mi puntero, no creo que no, igual no, pueden dictar... Sí, lo vemos. Vale, pueden dictar sentencias interpretativas, ¿no? Los jueces ordinarios tienen la obligación de interpretar las leyes en el sentido en el que sean más favorables a la Constitución. ¿Vale? Un poco este es el sistema. Al final está pensado de forma muy distinta, pero en los hechos no funciona de una manera tan distinta. O sea, en España no tenemos amparo. Si hay procedimientos preferentes y sumarios para la protección de los derechos fundamentales, no tenemos esta figura de amparo judicial ordinario, pero bueno, ¿no? Así es como funciona. No sé si esto ha quedado claro. Ya te respondí la pregunta. Sí, ya te respondí la pregunta, es que acá tenían una pregunta, doctora. Muy interesante, muchas gracias. Ver la diferencia, porque claro, uno acá solo conoce, digamos, esta interpretación constitucional en Colombia es muchísimo más amplia, ¿no? Porque la profesora nos habla del recurso de amparo y para los que no sepan, el recurso de amparo es la acción de tutela aquí en Colombia. Y ven que allá está un poco más restringida que acá. La acción de tutela en Colombia nosotros podemos interponerla contra particulares, que es cuando la profe habla de privados. Entonces, en un proceso privado, allá no se puede usar como argumento un artículo de la Constitución o algo así. Sí se puede utilizar. Es solamente la vía procesal. De hecho, hay procedimientos especiales de protección de los derechos. Y de hecho, para que luego el Tribunal Constitucional pueda conceder el amparo, pueda conceder la tutela, vamos a decirlo en términos colombianos, se tiene que haber invocado el derecho en el proceso ante el juez ordinario o la jueza ordinaria. Sí se puede invocar. Lo que ocurre es que no había una vía procesal para una acción de tutela ante el Tribunal Constitucional. Entonces, esta vía se la ha inventado el Tribunal Constitucional. Lo que plantea es,
si has intentado que te restituyan tus derechos en sede judicial ordinaria y no se ha hecho, quien ha vulnerado el derecho es el órgano judicial. Por ejemplo, los primeros casos eran casos que se plantearon en el ámbito laboral. Por ejemplo, una profesora de religión que fue despedida de su colegio porque vivía con un hombre sin estar casada. Otra que fue despedida porque se quedó embarazada y no estaba casada. Entonces el Tribunal Constitucional, estas personas interpusieron un recurso contra el despido ante la Magistratura de Trabajo, ante los tribunales laborales, y los tribunales laborales consideraron que ese despido era coherente con el ideario de los centros, eran centros católicos, hace muchos años, esto fue en los años 80. Entonces, los jueces y las juezas del ámbito laboral consideraron eso. Entonces, la persona interpuso recurso de amparo ante el Constitucional, pero el recurso de amparo no es contra la decisión de despido, sino contra la decisión del Poder Judicial. Y el Tribunal Constitucional empezó a admitir estos recursos de amparo, con la ficción de que quien vulneró el derecho fue el juez laboral, no el centro docente. ¿Se entiende esto? Como, Eso no alarga un poco más el proceso de lo que tenemos acá. claro, Sí, muchísimo más, claro, lo alarga muchísimo más. porque es que aquí nosotros tenemos el recurso de la acción de tutela que nosotros podemos, es un mecanismo procesal distinto, Es mucho más directo. es directo, es decir, y como lo explicaba la profe, en España quien puede emitir sentencias de rango constitucional es el Tribunal Constitucional. Acá se dice que todos los jueces son constitucionales, entonces todos los jueces aplican la Constitución y a todos los jueces les puede tocar acciones de tutela, ¿no? Cuando uno interpone una acción de tutela, aquí en Colombia le puede caer a cualquier juez laboral, penal, civil, administrativo, sin importar de qué se trate el caso, ¿no? No es que, es un asunto laboral, entonces le va a tocar a un juez laboral, no, a cualquiera. ¿Qué pasa? Que en el trámite de la acción de tutela, que es rápido, que aquí no puede durar más de 20 días la resolución del caso, y la apelación, pues otros 20 días, otros 30 días. Digamos que es más expedito, más rápido. Y adicionalmente hay un recurso que se puede decir extraordinario de revisión, que es cuando, por ejemplo, la Corte Constitucional selecciona algunos casos de tutela y ve que estos casos son o interesantes o ellos quieren como verificar lo que ocurrió o quieren ver, es un asunto demasiado importante, demasiado llamativo para el derecho colombiano o por petición quizás de pronto de la Defensoría del Pueblo. Bueno, hay unos criterios, la Corte Constitucional podría revisar esa acción de tutela, ¿sí? Pero aquí hay todo un mecanismo. Como ustedes ven en España, Debe ser más intensa y después hacer el proceso de amparo, pero sobre las sentencias. Contra la sentencia, es decir, contra el juez, no contra, como lo explicaba la profe, La decisión. no contra el privado, no contra el privado, no contra la empresa, en el caso del colegio, sino contra el tribunal que de alguna forma no está aplicando la Constitución, ¿sí? De cierta forma, doctora, yo siento que, bueno, digamos que acá hay una protección muy amplia, pero permite de alguna forma que haya una seguridad jurídica, porque es que aquí, doctora, usted viera, es una locura que hayan sentencias donde un juez dice una cosa, otro juez dice otra, y la Corte Constitucional, incluso dentro de la misma Corte Constitucional que está organizada por salas, uno encuentra que en una sala dijo una cosa y otra sala dijo otra. En cambio, cuando, pues usted me dirá o me corregirá, cuando es un solo órgano el que de alguna forma puede determinar este tipo de interpretaciones constitucionales, podría dar una seguridad jurídica, digamos, un poco mejor. No sé usted qué opina sobre eso. Bueno, no sé, no siempre la seguridad jurídica es el último valor del derecho, ¿no? No sé. Sí. O sea, depende de lo que entendamos por seguridad jurídica. Si entendemos por seguridad jurídica la seguridad formal, esto es, yo voy a ser capaz de prever lo que va a decidir el órgano judicial, bueno, pues a lo mejor sí, pero si entendemos la seguridad jurídica como tener la seguridad de que va a ser una decisión
fundada en derecho y respetuosa de los derechos, pues no sé si es mejor o peor. Son sistemas diferentes. Fíjense, el modelo constitucional español, ahora sí, pero porque se ha desarrollado así, se ha interpretado así. Pero estamos hablando de una constitución de 1978, frente a la colombiana, que es del 91. Claro. En 1978 lo que se pretendió hacer en España no era un Estado constitucional, era un Estado de derecho. Entonces hay muchas salvaguardas para intentar limitar la función sobre todo de la judicatura. Claro. La Constitución está pensada para regular las relaciones entre poderes, no para constituir directamente relaciones jurídicas. Pero luego fue interpretada pues, como hicieron el resto de los tribunales constitucionales. Piensen también que el modelo constitucional español es un modelo, un sistema francés, y el sistema francés se caracteriza por la desconfianza hacia la legislatura, perdón, hacia la judicatura. Sin embargo, ustedes tienen un mix entre el modelo americano y el modelo francés. No parten de esa desconfianza hacia la judicatura, de las que se partía en el occidente continental. Fíjense, es que hasta los años 70 no fue la primera decisión del Consejo Constitucional francés que invalidó una ley por contradecir los derechos. Hasta los 70. Eso es muy tarde, ¿no? Pensando en la sentencia americana de Marbury versus Madison, yo creo que nos salía ya el otro día en la sesión sobre Constitución, en teoría constitucional. Bueno, más o menos el planteamiento del slide es general. Si pensamos en la Corte Constitucional, da igual, en España, en Colombia, cambian las atribuciones, pero al final, en el marco de los estados constitucionales, suele haber una cierta diferencia entre lo que aceptamos que haga la Corte Constitucional y lo que haga el Poder Judicial. Sobre los sistemas constitucionales que tienen control concentrado, porque cuando el control es difuso, todos los órganos judiciales son jueces de constitucionalidad. Y en estos lugares donde el control constitucional es difuso, también hay una cierta legitimidad democrática del órgano de control. Precisamente por eso se hace, ¿no? Porque se le quiere dotar de una cierta legitimidad. Pues cuando hay un órgano de control de constitucionalidad específico, el fallo crea derechos siempre. Siempre todos los órganos judiciales tienen que tener en cuenta el fallo de las decisiones constitucionales, pero también por el modo en que los tribunales constitucionales, las cortes constitucionales han ido asumiendo poderes, también esa ratio decidendi, también los argumentos. Dicen, bueno, yo fallo esto, fallo que la ley es constitucional porque previamente he interpretado la ley en este sentido. ¿Se entiende esto? Sí, doctora, muchísimas gracias. Vale. Interesante. Perfecto. Ahora, en el caso del Poder Judicial, claro, los jueces crean derecho. Una sentencia es derecho. Si somos kelsenianas, la sentencia es válida porque ha sido creada por el juez competente de acuerdo con las normas y de acuerdo con el procedimiento. Y se integra en el ordenamiento. Lo que ocurre es que ese fallo solamente tiene eficacia entre las partes, pero para las partes es derecho. Vaya si es derecho, sobre todo si se ejecuta, sobre todo las sentencias ejecutivas, ¿no? Esas sí son derechos realmente. Ahora, ¿qué ocurre con los argumentos que llevan al órgano judicial a ese fallo? ¿Qué ocurre? El Código Civil Español dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo complementará el ordenamiento con las decisiones al interpretar, aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. ¿Qué ocurre con esos? Y aquí es donde empieza la discusión sobre el precedente. El fallo vale para las partes, pero los argumentos interpretativos que dan lugar a la decisión sobre esa indemnización, por ejemplo, esos tienen que ser tenidos en cuenta por otros órganos judiciales en el futuro. En España y en Colombia, lo que dice el derecho es que no en principio, pero bueno, vamos a verlo ahora. Vamos a verlo.
Bueno, ahora, ¿qué es lo que hacen los jueces cuando aplican el derecho? ¿Cómo pasan los jueces de una norma general, de la norma general, al caso concreto? Y en cómo pasan los jueces de la norma general al caso concreto, vuelve a aparecer la decisión sobre si los jueces crean derecho, pero ahora significa otra cosa. Ya no es si las decisiones de la judicatura se integran en el ordenamiento de un modo u otro, tienen que ser fundamento jurídico de las decisiones de otros órganos judiciales. Ahora lo que nos estamos preguntando, o sea, ¿en qué medida los jueces creen derecho en el fallo, en la ratio decidendi, sean Poder Judicial ordinario, sean Cortes Constitucionales? ¿En qué medida creen derecho? Está decidido por el ordenamiento jurídico, lo dice el ordenamiento jurídico, ¿vale? Ahora, en este otro punto, me interesa otra acepción de lo que supone que los jueces crean derecho. No sé si sus decisiones, si sus argumentos tienen que ser tenidos en cuenta o no por otros jueces, sino si cuando el juez pasa de la norma general a la decisión concreta, podemos decir para simplificar de la ley a la sentencia, este procedimiento es un procedimiento, digamos, de conocimiento o es un procedimiento en el que interviene la voluntad del juez, ¿no? Si los jueces tienen capacidad para incorporar elementos al derecho que no estaban antes de que el juez se pronunciara. Vamos a ver, esto a través de un artículo de Hart, tienen la referencia ahí en la nota, ¿ven? Tienen ahí la nota con la referencia de dónde está tomado ese artículo, y el artículo tiene ese título tan llamativo: una mirada inglesa a la teoría del derecho norteamericana, la pesadilla y el noble sueño. Lo que plantea Hart es, bueno, si yo como inglés tuviera que clasificar las distintas propuestas sobre dónde hay que ir a buscar el derecho que hay en los Estados Unidos, plantearía que hay tres posibilidades. Está el modelo del noble sueño. El modelo del noble sueño pone Hart como ejemplo a Working. Es el modelo de quienes consideran que el juez está vinculado, que los jueces no crean derecho en este sentido, que cuando a un juez se le presenta un caso, para resolver ese caso lo que tiene que hacer es buscar en un material jurídico que preexiste y encontrar la respuesta concreta, ¿no? Esto dice, bueno, esto es un noble sueño. Ronald Working es el soñador más noble de todos. En cualquier caso, luego ir un poquito a esto, el modelo es el modelo del juez vinculado. En el otro extremo sitúa Hart el realismo jurídico. Dice, bueno, esto es la pesadilla. Los realistas son escépticos de las reglas. Lo que plantean es que los jueces siempre crean derecho. Cuando el juez ofrece una respuesta a un conflicto a partir del material jurídico que preexiste, siempre se inventa su decisión. En definitiva, el que sabe o el que decide si ese caso es un caso fácil, tiene que ser un autómata, o es un caso difícil y puede interpretar y desarrollar una mayor labor creativa, es el juez. Esto dice el realismo jurídico, esto es la pesadilla. Entonces lo que plantea Hart es, bueno, yo prefiero mantenerme en una prudente vigilia. Pues diferencia Hart entre casos claros y casos oscuros. Casos claros son casos en relación con los cuales hay consenso en la cultura sobre cuál debe ser la decisión del juez. Casos oscuros, casos donde este concepto falla. Unos juristas dicen que se debe resolver de una forma, otros juristas dicen que se debe resolver de otra. Y dice Hart, en los casos claros tiene razón el noble sueño. En los casos oscuros tienen razón los realistas. El juez decide, construye los criterios que le permiten decidir. Si es un buen juez, decidirá de acuerdo con los valores del sistema. Pero aquí ya el derecho no le da la respuesta al juez. El juez tiene que crear, porque todos los jueces en todos los sistemas jurídicos tienen la obligación de ofrecer una respuesta fundada en derecho ante cualquier caso que se le plantee. Esto es un poco el escenario. Bueno, si vamos a la historia, este modelo de juez vinculado es el modelo de la teoría constitucionalista del derecho y que ustedes han
habrán estudiado en teoría constitucional y seguramente a estas alturas del curso han estudiado también en teoría del derecho o estudiarán en teoría del derecho. Por ejemplo, Ronald Dworkin es un autor que mantiene este modelo. Lo que dice Ronald Dworkin es que en el derecho no solo hay reglas, en el derecho hay principios que conectan el derecho con la moral y que el juez, él diferencia entre el juez Herbert, verán ahí que Hart se llama Herbert Lionel Adolphus, entonces el juez Herbert, que es el juez positivista pegado al texto de la norma, corto de miras, y el juez Hércules, que es el juez que sabe sobre todo mucha filosofía del derecho, historia del derecho, y que es el juez que va a poder encontrar los principios y con los principios la única respuesta correcta que siempre existe, dice Dworkin, para cualquier caso que se le plantee. Esto es Dworkin. Y esto era el formalismo jurídico, que es la concepción del derecho que predomina en el siglo XIX y que considera que el juez no crea derecho en este sentido, no crea los criterios, no se inventa, no construye los criterios que le permiten resolver. El juez tiene los criterios ya en el material jurídico que preexiste. La escuela de la exégesis, que es la escuela francesa, lo que decía es, pues tiene que ir al código, a la ley. En la escuela, en la jurisprudencia de conceptos, que es la escuela alemana, lo que dice son los grandes conceptos que encuentran los tratados de la dogmática jurídica, los tratados de los profesores de derecho. Y en el caso inglés, el formalismo es la jurisprudencia analítica. Y lo que dice el formalismo es, el derecho lo busca el juez en las colecciones de precedentes, en las colecciones de las decisiones de quienes han decidido antes que en cualquier caso el juez es la boca muda, que pronuncia las palabras de la ley o de la dogmática o del precedente, pero el juez lo único que hace es buscar pi, 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 pi. Podríamos no tener jueces, más en la era de la inteligencia artificial. Esta es la concepción del juez formalista. Y el modo en el que se organiza el juez y el papel que se atribuye al precedente es coherente con esta concepción. En el Reino Unido el precedente es muy importante, porque el precedente es el criterio que tiene que utilizar el juez para decidir ante nuevos casos. Esto es lo que garantiza la seguridad jurídica. En el caso de la escuela francesa, que nos condiciona, en Colombia y en España, lo que tiene que buscar el juez es el código, es la ley, y ser su boca muda. Bueno, como respuesta al formalismo jurídico, antes de la teoría constitucionalista, como respuesta al formalismo jurídico tiene lugar lo que se llamó la revuelta antiformalista. Hay muchas corrientes y una de estas corrientes es el realismo jurídico. Lo que plantean es que el formalismo no sirve para describir lo que hacen los jueces. A veces el derecho no sabe, no quiere, no puede prever todo lo que va a ocurrir en la realidad, de tal forma que en determinadas ocasiones, para resolver el caso concreto, el juez tiene que trabajar sobre el material jurídico, inventarse los criterios o construirse los criterios, no tanto inventarse. Bueno. La tesis de Hart es la tesis de la discrecionalidad. En los casos claros, el juez está vinculado, pero en los casos oscuros el juez tiene discrecionalidad. Esto es un poco el panorama y estas son las distintas posiciones. Igual que cuando hablaban del concepto de derecho, pues veían el justnaturalismo y veían el positivismo, pues también en relación con el papel del juez, pues bueno, pues hay autores y autoras que consideran que el juez está vinculado, hay autores y autoras que consideran que el juez es el que define sus propios límites y hay autores y autoras que consideran que a veces el juez está vinculado y a veces no, dependiendo de la dificultad del caso. Bueno, este es el esquema. Ahora, para entender el papel del precedente, pues tenemos que entender cuáles son los distintos modelos de función judicial. Fíjense que tanto en Colombia, el artículo 228, el artículo 230 de la Constitución Política, como en España, la idea es que los jueces son independientes, son imparciales y están sometidos únicamente al imperio de la ley. En la Constitución colombiana se habla también de la jurisprudencia
junto con otros elementos como la equidad y los principios generales, como criterios auxiliares de la actividad judicial. La jurisprudencia es un criterio auxiliar, pero la jurisprudencia, su propia constitución, no vincula a los órganos judiciales. Esto es, el juez en Colombia no está vinculado por el precedente, no es la forma de encontrar la certeza. Y lo mismo en España, los jueces, bajo el Poder Judicial, también es independiente, imparcial y sometido únicamente al imperio de la ley. Si pensamos en el método jurídico tradicional, en el formalismo jurídico, la propuesta que hace el formalismo jurídico de diferenciar entre creación, que corresponde al legislador, y aplicación, que es un acto donde no interviene la voluntad judicial del derecho y que corresponde al juez, esta distinción tajante obedece a dos valores, uno de ellos ha salido en el aula hoy, el de la democracia y el de la certeza, el de la democracia y el de la seguridad jurídica. Si queremos que el Estado sea democrático, entonces debemos asegurarnos de que quien introduce contenidos jurídicos sea el órgano que tiene representatividad democrática, el órgano que tiene legitimidad democrática. Y además, si queremos prever, si queremos calcular cuáles son las consecuencias jurídicas de nuestros actos, pues tenemos que someter al órgano que aplique el derecho a estos criterios que son los que podemos conocer con antelación. Yo conozco la ley, pero si digo que el juez decide discrecionalmente a través de la ley, pues entonces voy a tener mayores dificultades para poder prever, poder calcular qué es lo que va a ocurrir cuando incumplo la norma. Todos en el marco del paradigma jurídico tradicional, que se tiene esa concepción formalista y esa idea de que el juez es como un burócrata, mueve papeles, la interpretación se considera investigación. Cuando el juez interpreta, lo que hace es investigar un significado que ya existe del enunciado normativo. Sin embargo, existen dificultades para entender la interpretación como investigación, más aún si estamos hablando de la Constitución, pero todas las normas contienen términos imprecisos, a veces recurren a conceptos culturales, por ejemplo, ¿qué es un derecho fundamental? No está definido por el derecho. ¿Qué es el Parlamento? No está definido por el derecho. ¿Qué es la democracia? No está definida por el derecho. ¿Qué es la dignidad humana? A veces son conceptos culturales y son conceptos que a veces no son específicamente jurídicos. Es más, aunque interpretemos, aunque pensemos que las normas tienen que interpretarse de acuerdo con el criterio de interpretación literal, creo que los criterios de interpretación ya los han estudiado, ¿verdad? Pues no hay acuerdo entre los lingüistas sobre qué significado, pero además cuando somos juristas siempre cabe la duda de si ese concepto que se está utilizando en una norma que yo tengo que utilizar para decidir, que yo tengo que aplicar, debo entenderlo en el sentido técnico jurídico o en el sentido del lenguaje natural, y a veces es distinto, ¿no? Muchas veces fallan las convecciones. Además tenemos criterios interpretativos, pero los criterios interpretativos no son vinculantes, no están tasados. Los jueces y las juezas pueden utilizar los que aparecen en los códigos civiles u otros. No hay una interpretación homogénea, no hay una interpretación homogénea de lo que significa el criterio literal. Hay juristas que dicen que el criterio literal hace referencia a un sentido objetivo que tienen los enunciados normativos. Otros dicen que el sentido que hay que buscar es el sentido del autor de la norma, ¿no? La voluntad del legislador. Y otros, por ejemplo, Working, lo que plantean es que el sentido tiene más que ver con el sentido que le atribuye quién es el destinatario de la norma, ¿no? Es esta idea de la novela en cadena, que de cada órgano judicial tiene que ofrecer la mejor versión posible del derecho que tiene que aplicar. Con lo cual, bueno, no hay una interpretación homogénea. Mucho más difícil es considerar a la judicatura la boca muda de la ley o del precedente o de lo que pensemos cuando estamos en un contexto en el que se habla del desbordamiento de las fuentes del derecho. El derecho ha pasado a ser un fenómeno
muy complejo, mucho más difícil de estudiar para ustedes que lo fue para mí o que fue para el profesor Oscar Duque. Mucho más difícil, ¿no? Se habla de crisis de la ley, ¿no? No hay ya una única de ley como norma general y abstracta, hay leyes muy distintas, a veces muy técnicas, a veces son decretos leyes, a veces el derecho procede de una federación deportiva, a veces el derecho lo encontramos en acuerdos entre los estados y una empresa internacional. Hay una gran dificultad para manejar el derecho. Y en todo este escenario, ¿cómo podemos hablar de certeza? ¿Dónde encontramos la certeza? Además, nos encontramos con que hay figuras de control de constitucionalidad. Bien a través de la tutela, bien a través de los recursos, el Poder Judicial Ordinario, los órganos de control de constitucionalidad intervienen frente a las decisiones del legislativo. ¿Y qué ocurre con la democracia? ¿Cómo podemos pensar la función judicial para que, a partir de una visión del derecho atenta al derecho que es, no al derecho en el papel, sigamos asegurando la certeza y sigamos asegurando la democracia? No tiene sentido cerrar los ojos. Los jueces y las juezas crean derecho cuando interpretan el derecho. La interpretación jurídica no es una labor sin más de investigación. Entonces es muchísimo mejor, si queremos pedir responsabilidades a los jueces, ser conscientes de que esto ocurre. ¿Dónde podemos encontrar la certeza? Pues probablemente la certeza va a estar más en la argumentación, en la justificación, el exigir argumentos y el exigir una coherencia a futuro con los argumentos previos, que en decir que los criterios preexisten, porque bueno, pues a veces no. ¿Y dónde está la democracia? Pues, el propio sistema constitucional pone en tensión la democracia con los derechos. Es igual, bueno, la democracia hay que entenderla de otra forma ahora. Vale. Esto lo dejo para otros profesores y profesoras, porque lo mío es la función judicial y el precedente. ¿Vale? ¿Dónde encontramos la certeza o cómo restablecemos la democracia? Entonces, muchas propuestas sobre la función del juez intentan responder esta cuestión mediante una determinada caracterización de la interpretación. Fíjense que las dos grandes posiciones que discuten es si el derecho, en última instancia, es voluntad o es razón. Si decimos que el derecho es voluntad, de quien nos fiamos es del órgano democrático. Si decimos que el derecho es razón, entonces parece que hay menos problemas en conceder mayores facultades a los jueces. Sea como sea, en el sistema constitucional la última palabra acerca de lo que vale como derecho la tiene un juez o un órgano de características cuasi jurisdiccionales, sea la Corte Suprema, sea la Corte Constitucional, son quienes deciden el sentido de la Constitución. ¿Cómo se articula esto por parte de las distintas teorías al respecto? Bueno, pues hay quienes plantean que la interpretación que el derecho es voluntad y que la interpretación del derecho debe estar orientada a entender, a investigar cuál es esa voluntad, o bien histórica o bien actual. Hay quienes dicen, quienes aplican el derecho en el marco del Estado constitucional tienen que ver cuál fue la voluntad del autor de la Constitución, la voluntad histórica. Y esto es el originalismo. Pero claro, no podemos decir esto sin más y pensar, bueno, vale, entonces ya los jueces no crean derecho. Porque, primero,
es muy difícil saber cuál fue la voluntad de quienes hicieron la Constitución. Ustedes la hicieron en el 91, la de España del 78, pero fíjense la de los Estados Unidos. Pero es que a veces quienes hacen la Constitución ni siquiera se han planteado los problemas a los que nos enfrentamos en la actualidad. Si pensamos en los derechos humanos, por ejemplo, Gregorio Pérez Barba fue autor de la Constitución del 78, pero el que sabía de la inteligencia artificial, el que sabía de la neurociencia, el que podía saber de la biotecnología o de la posibilidad de manipular el genoma humano, no tiene una respuesta. Si pensamos que la voluntad que hay que buscar es la voluntad actual del pueblo, y esto es lo que plantea, por ejemplo, el constitucionalismo popular, entonces tenemos un problema, porque si decimos que lo que buscamos es la voluntad actual del pueblo, ¿hasta qué punto esto es constitucionalismo? No tengo ningún inconveniente si es mejor, pero piensen que si buscamos la voluntad del pueblo ahora, rompemos con la idea de rigidez constitucional. ¿Es compatible esta idea con entender, por ejemplo, que los derechos humanos son límites a las mayorías? Otra posibilidad sería decir, no, el derecho no es voluntad, el derecho es razón. Y lo que tiene que hacer la judicatura es buscar esta racionalidad. Bueno, pues hay autores que plantean esto. Pues, por ejemplo, Ferrajoli, que no, las normas constitucionales tienen un sentido claro, el lenguaje constitucional está determinado y no hay una ruptura de la certeza ni de la democracia cuando autorizamos a los jueces a invalidar decisiones legislativas o a inaplicar decisiones legislativas porque son contrarias a la Constitución. No hay ningún margen de discrecionalidad en esto, ni se rompe la certeza ni se rompe la democracia, puesto que la Constitución ha sido decidida democráticamente y su texto se puede conocer. O Alexis es un poco más complejo, porque plantea que acudir al discurso práctico le puede permitir al juez buscar alguna de las respuestas correctas entre las posibles, o esta tesis de Working a la que yo aludía antes, de que los principios pueden ayudar al juez a encontrar la única respuesta correcta. Ahora, ¿y si decimos que la interpretación del derecho es decisión? Pues si la interpretación del derecho es decisión, entonces tenemos un problema, porque podemos decir no nos fiamos de los jueces, de quien nos fiamos es de los parlamentos, y es el Parlamento quien debe tener la última palabra. Por ejemplo, Habermas, que habrán oído hablar de él, lo que plantea es que habría que revisar el sistema de control de constitucionalidad en Alemania, de manera que quien llevase a cabo el control de constitucionalidad fuese pues una comisión parlamentaria, que se limitase a ser la guardiana, la protectora de los procedimientos democráticos, no a invalidar la decisión legislativa, sino a asegurarse de que las decisiones se toman de forma o se adoptan de forma democrática y no perjudican la democracia. O un autor español, que es Luis Prieto, lo que plantea es que para que la función judicial sea legítima, es necesario actualizar la reflexión sobre los elementos en los que se basa la legitimidad del Poder Judicial. Los elementos en los que se basa la legitimidad del Poder Judicial, en términos generales, en nuestros contextos, tienen que ver con que es un órgano que no decide de oficio, decide instancia de parte. Para que la judicatura intervenga, también el órgano de control de constitucionalidad hay que activarla mediante un procedimiento contradictorio que está orientado a garantizar la independencia y la imparcialidad, y sobre todo, cuya decisión tiene que estar motivada, ¿no? Son como distintas propuestas que se dan a esa dificultad para restablecer la democracia y la certeza, una vez que se acepta que los jueces no están absolutamente determinados por el derecho que preexiste. Y aquí, pues debería empezar la clase, que ya se está terminando, pero bueno, para reflexionar sobre la independencia judicial me parece urgente que en nuestros sistemas reflexionemos sobre dos cuestiones. La primera es sobre cómo se organiza el gobierno de la judicatura. Todavía en España el gobierno de la judicatura lo vincula mucho al aparato político. Fíjense que cuando se habla de independencia podemos diferenciar la independencia del órgano judicial, del juez, de la jueza, y la independencia del poder judicial.
Por ejemplo, en España, el Consejo General del Poder Judicial, que es como se llama, en otros países es el Consejo de la Magistratura, en cada lugar se llama de una forma diferente. El Consejo General del Poder Judicial está formado por jueces y juezas que son elegidos al final, sobre todo la mayoría de ellos en las Cortes, por el Congreso de los Diputados. Claro, lo que redunda esto es en que los grandes partidos políticos, sobre todo durante muchos años hemos tenido bipartidismo en España, eligen sus figuras y todo el mundo sabe por adelantado cuál va a ser la decisión del Consejo General del Poder Judicial dependiendo de cuál sea su color. Eso es algo que ocurre también en el Tribunal Constitucional. Quiero decir, siempre que planteamos que un órgano tiene que estar democratizado, lo que estamos haciendo en lugares donde los partidos políticos son muy fuertes, lo que estamos haciendo es politizando en el sentido de convirtiendo, trasladando la lucha por el poder político a esas esferas. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, pero hay que reflexionar sobre ello. Y sobre todo, bueno, si democratizamos la justicia, que es algo que viene reclamado, bueno, pues en esta tensión entre el Parlamento y los derechos, entre la democracia y los derechos, el Parlamento y los órganos de control de constitucionalidad que se produce en el Estado constitucional, si democratizamos la justicia, ¿qué ocurre con la independencia? Insisto, en contextos donde la política está en manos de los partidos políticos. Bueno, tendremos que estar muy atentas y atentos a lo que ocurre en el caso de México, donde de la noche a la mañana se ha decidido que los jueces y las juezas lo sean por elección popular, ¿no? Y hay democracia directa en la selección de jueces y juezas. Bueno, tendremos que estar muy atentos. El otro criterio de legitimidad judicial es la imparcialidad. En relación con la imparcialidad, esto es con la idea de que los jueces solamente deben hacer valer los intereses del derecho, ¿no? Deben estar de parte del derecho. Bueno, en este contexto, bueno, sería interesante reflexionar sobre la neutralidad. La neutralidad es algo distinto de la imparcialidad. La imparcialidad no debería estar reñida con la eficacia jurídica de la Constitución. Y para que la Constitución sea eficaz, los jueces no pueden ser neutrales, ¿no? Tienen que ser valedores de los valores constitucionales. Esto me parece interesante. Y sobre todo, cuando se dice, bueno, cuando los jueces son muy activos o muy activistas, esto hace que tengan mucho poder. Me parece que es importante tener en cuenta algunos de los límites inherentes a la función judicial y reclamarlos. Por ejemplo, la congruencia. Por más activista que sea un órgano judicial, el principio de congruencia obliga a que su decisión haya sido discutida en el proceso, esté dentro de los límites discursivos que marcan las partes procesales. Esto es un elemento importante. Y en relación con el sometimiento a derecho aceptado, la vaguedad, la ambigüedad, a veces la insuficiencia del material jurídico preexistente, pues quisiera reclamar la importancia de la argumentación y la importancia de la motivación. Y aquí es donde tendríamos que discutir sobre si no deberíamos aceptar en otros términos el valor del valor del precedente. ¿Saben que en los sistemas de common law el precedente vincula a los órganos judiciales? En una organización burocrática de la justicia como la que tenemos todavía, en España más aún que en Colombia, el aceptar el precedente podría ser perjudicial desde el punto de vista de la independencia del juez o de la jueza en concreto, ¿no? Porque el órgano judicial está jerarquizado, ¿no? Tenemos un modelo de judicatura donde el juez es más bien burócrata. Sin embargo, me parece que la jurisprudencia, el precedente, si quieren que lo llamemos así, tiene que jugar un papel importante dentro del razonamiento judicial, ¿no? Como dice la Constitución colombiana, es un elemento a tener en cuenta, es un apoyo dentro del razonamiento judicial. Sobre todo, me parece que los jueces y las juezas
deben estar vinculados por sus propias decisiones pasadas, ¿no? Como un criterio de certeza, pero también de racionalización del derecho. Y sobre todo como un argumento o como un elemento de garantía de la igualdad. Esto no significa que, en mi opinión, debiéramos dar un valor absoluto al precedente, pero sí me parece que cuando hay una decisión previa, los jueces y las juezas tienen la obligación de conocerla, de justificar por qué no deciden utilizando los mismos criterios en el caso que tienen ante sí, sobre todo cuando se trata de una decisión propia, porque si no, efectivamente, pues es muy difícil justificar la igualdad. Bueno, esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias y ahora, bueno, pues quedo a la espera de lo que me quieran comentar. Doctora Barranco, muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que hoy nos cuenta. Doctor Duque, tiene la mano levantada. Y yo quisiera primero saludar a la profesora Barranco, a quien ella sabe cuánto la quiero y la aprecio, por cuanto, siempre lo digo, fue mi profesora dentro de la maestría de Filosofía del Derecho. Leo con atención sus escritos. Yo quisiera, más que una pregunta, es como comentar un poco la conferencia de la doctora Barranco, situándola un poco más en nuestro contexto y sobre todo porque veo que los asistentes son neos juristas, estudiantes de primer año de Derecho, y me parece interesante fomentar la discusión y un poquito bajarlos de la nube de que en el derecho todo es color de rosa y modelo Hello Kitty. Yo creo que de la conferencia de la doctora Barranco se desprenden tres elementos claves para comprender el fenómeno del derecho en el mundo contemporáneo y sobre todo en países como Colombia. Primero, el carácter indeterminado del derecho. Si bien es cierto, el derecho está impreso en textos que en principio son inamovibles como textos, su sentido está abierto a los significados del lenguaje y a los imperativos morales de la época en la que se interpretan y se aplican esas normas. Yo siempre lo he dicho, no tengo claro en el caso de la Constitución colombiana, cuando dice que el derecho a la vida es inviolable. Si los constituyentes tuvieron en cuenta el caso del aborto o tuvieron en cuenta el caso de la eutanasia, fue claro que prohibieron la pena de muerte, pero nunca se pronunciaron sobre el aborto y la eutanasia, y por lo tanto quedó abierta la interpretación a que los jueces y los legisladores interpreten el sentido moral de la vida en el contexto histórico. Segundo, el derecho es vago por naturaleza. Timothy Endicott tiene un artículo que se dice qué tan vago es el derecho vago, y pareciera jugando con las palabras, pero es precisamente eso, que los significados dependen de los contextos históricos. El derecho es un fenómeno histórico y social por excelencia, cuyo destinatario son los ciudadanos y por lo tanto queda sujeto, con todos los riesgos que eso implica, a la interpretación y sentido que le den los jueces y los ciudadanos en su aplicación. Tercero, que queda clarísimo de la conferencia de la doctora Barranco, la tensión permanente entre seguridad y justicia y entre voluntad y razón. Tensión que no ha sido posible resolver en la medida en la que las grandes corrientes, positivismo y un naturalismo y realismo, fijan posiciones, pero nunca soluciones definitivas. La riqueza de la conferencia de la doctora Barranco es mostrarnos todas esas posiciones abiertas a la discusión. Yo diría, uno hay días que amanece positivista, pero se acuesta de un naturalista, y al día siguiente, si el desayuno le cayó mal, parodiando al juez Holmes, se vuelve uno realista después del almuerzo, y es natural, y no está uno fallando
ni atentando contra ningún principio dogmático, sino precisamente asumiendo la realidad de la vivencia del derecho. Y algo que es bien importante y yo creo que debe fomentar la discusión y sobre todo caer en cuenta de la responsabilidad del juez y de los aplicadores del derecho. Y es que el derecho, contrario a lo que uno pensaría, que brinda certeza y seguridad permanente, lo que se muestra es un carácter de provisionalidad, que solamente es cierto para el caso particular en el que se aplica. No obstante, Yanji lo comentaba al principio, la acción de tutela puede generar a lo largo del tiempo incertidumbre en esa decisión, pero es definitivo para el caso en particular por razón de la cosa juzgada, pero es provisional en el tiempo, en el sentido de que tanto los legisladores como los jueces pueden en cualquier momento cambiar el sentido de la decisión, cambiar las razones por las cuales en ese momento se adoptó la decisión y volver lo que hoy era cierto provisional. Esto que puede parecer como una pesadilla en el sentido de Hart, yo creo que es bien interesante porque nos muestra el papel importantísimo que jueces y abogados tienen en el mundo contemporáneo y que precisamente es esa incertidumbre y esa irresolución de la tensión entre seguridad y justicia lo que a mi juicio va a evitar que en un futuro cercano la inteligencia artificial no se reemplace. Doctora Barranco, muchas gracias, muy querida usted como siempre, y esperamos contar con usted en los futuros semestres de esta carrera. Bueno, muchísimas gracias y como ya no voy a volver a dar más sesiones en este curso, mis mejores deseos para lo que está por venir, que les quedan aún algunos años y algunas materias por delante. Gracias. Muchas gracias, doctor Duque, doctora Barranco. ¿Los demás asistentes tienen alguna pregunta o algún comentario que quieran realizar? ¿Ninguno por acá? De las personas virtuales quizá tengan algún comentario o alguna pregunta que quieran realizar. No, profe, todo claro por mi parte. Listo, muchas gracias, Mariana. Bueno, doctora, muchísimas gracias por todo en este espacio. Fue muy enriquecedor. De verdad, conocer un poco pues este concepto del precedente y ver que no solo es como nosotros lo tenemos planteado aquí en Colombia, es muy enriquecedor. Doctora, muchísimas gracias de nuevo y bueno, nos vemos en unos próximos espacios. Ya estamos hablando con el doctor Anzuategui para empezar a coordinar los del próximo semestre, las cátedras del próximo semestre. Y por supuesto, esperamos contar con usted, doctora. Que esté muy bien y yo creo que ya es buenas tardes, ¿cierto? Ya, buenas tardes. Hasta la vista. Nosotros. Doctor Duque, muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchísimas gracias.